Radio María, les presentamos el programa Ánimo, no tengas miedo, conducido por nuestro director de programación, el Padre Uriel Concepción. Recuerda que este programa también lo puedes ver y escuchar en nuestro canal de YouTube, así que búscanos como Radio María Panamá. En la sombra más fría, Él camina conmigo. Aunque tiemble mi alma, Él es mi abrigo. Cuando el miedo murmura palabras al viento, su voz calma todo tormento. Jesús siempre está. Saludos y bendiciones a toda nuestra querida y amable audiencia de Radio María Panamá. Bienvenidos a este espacio de Ánimo, no tengas miedo. El Señor nos ha dado un espíritu de valor, no de miedo, sino de valor, porque Él ha vencido todo obstáculo, ha vencido al mundo y nos ha enseñado a confiar plenamente en Él. Él va con nosotros, camina con nosotros, hace historia de salvación, aunque las dificultades traten de desestabilizarnos, traten de hundir la barca donde vamos en nuestra iglesia, pero Él va con nosotros. Así como la experiencia aquella de los discípulos que estaban tratando de nivelar, de hacer que la barca no se hundiera frente a la amenaza de las olas del viento, mientras el Señor iba allí, recostado a un cojín. De repente, Él, ya ahí lo despiertan, Él increpa el mar, el viento, todo vuelve a la calma y les reprocha a los discípulos por qué han dudado, por qué no tienen fe. Y ellos se preguntan, ¿pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ese es el Señor que camina con nosotros, que va allí, que no es indiferente ni lejano tampoco a nosotros. Está allí, va con nosotros, camina, Él no nos deja solos. El problema es que nosotros a veces pensamos que el Señor solamente está con nosotros en la iglesia y en el templo, y cuando salimos del templo, Él desaparece. No, Él acompaña nuestros pasos, camina con nosotros, se faja con nosotros, se cansa con nosotros, sufre, llora, ríe, se divierte con nosotros, pero también sufre cuando vamos por malos caminos. Un saludo a todos los oyentes que se encuentran en sus casas, en el camino hacia el trabajo, en su vehículo, en la oficina, en la cárcel, en los hospitales, los cuidadores de enfermos, los que están allí mientras hacen sus tareas, están de vacaciones, los muchachos, los estudiantes, la gente que está haciendo sus labores cotidianas, limpiando la casa, arreglándola. Saludos cordiales. Que el Señor bendiga y acompañe a todos. Nos ponemos en la presencia del Señor y oramos por todos y por cada uno, para que el Señor, que conoce nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras luchas, conoce todo lo que en este momento estamos viviendo o pasando, Él nos ayude. Iniciamos entonces confiando en la palabra que no defrauda, en la fe de la iglesia que nos sostiene y en la fuerza del Espíritu Santo que nos impulsa a seguir siempre adelante. Que Jesucristo, Señor de la historia, renueve nuestro corazón, fortalezca nuestra esperanza y nos envíe como discípulos misioneros a anunciar su amor en medio de las pruebas. Bajo la mirada maternal de la Virgen María, Madre que acompaña y consuela, ponemos este espacio, nuestra vida y nuestras intenciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos saludos a todos, queridos oyentes que están allí en sintonía, en sus actividades cotidianas, mientras unos desayunan a esta hora, están allí tomando de su café, su desayuno. Ahí son muchas
los lugares donde la gente a esta hora está comiendo o tomándose su meriendita, está descansando, tomándose un relax. La gente que trabaja de repente y escucha la radio, está afilando el machete o está soltando el alambre, tantas cosas que la gente hace, o está en los informes, no cuadran a veces las facturas, los recibos, falta uno, falta otro, no encuentra, en fin, son tantas y tantas las, digamos, preocupaciones que pueden estar aquejando. O usted va allí en el camino al trabajo, va solito, va solita, y bueno, muchas veces hay problemas serios en la casa. Y usted no quiere, como dice el dicho, quebrarse, llorar delante de la esposa o del esposo o de los hijos, y aprovecha el vehículo allí, va como desahogándose. El Señor acompaña también, pero enjuga las lágrimas y nos invita a seguir adelante y confiar siempre en Él. Hoy vamos a seguir, a continuar en esta semana. Ya estamos iniciados en el tiempo ordinario. Vamos a ver la iglesia, familia de Dios. La iglesia es una familia. Recuerden que la Santísima Trinidad es una familia, comunión de amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí siempre cuando uno da, en el seminario la materia de Trinidad, uno pasa la materia, pero ¿quién va a comprender a Dios? El misterio de Dios lo conocemos por lo que Él nos ha revelado. Se llama así de una manera sencilla como la Trinidad económica, como Dios ha ido revelando de manera progresiva hasta que nos ha enviado a su Hijo. Pero también está la Trinidad hacia adentro, ese misterio de la Trinidad incomprensible a nuestra poca, digamos, capacidad de la mente. Y hablábamos en estos días también de la importancia de la teología de rodillas, de la humildad, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos conocimientos intelectuales, es probable que sepamos de todo, porque nos gusta ser autodidactas o porque lo ya hemos estudiado de manera formal en la academia y sabemos muchas cosas, como también leyendo. Hoy hay mucho acceso a la lectura, acceso a documentos de la iglesia, incluso podemos resumirlos, nos entregan ya analizado por puntos, y las ideas centrales, medulares de un documento, lo tenemos a la mano. O nos gusta leer y buscamos la biblioteca, buscamos ya sea libros físicos o libros digitales y sabemos mucho. Pero si eso se queda acá en la cabeza, en la mente, en la parte intelectual, y no lo hacemos vida, entonces pueda que eso raye en la soberbia. Me ensoberbezco, ¿por qué? Porque pienso, bueno, sé más que los demás y eso. Entonces allí el Señor destrona a los soberbios y enaltece a los humildes. Por eso el Señor decía, te doy gracias porque les has enseñado estas cosas a la gente sencilla y se las has escondido a los sabios y entendidos. Dice, gracias porque así te ha parecido bien. O sea, la iglesia, familia de Dios. Y también tan importante es la familia para Dios, que quiso nacer en una familia. Una familia que no estuvo exenta de problemas, no estuvo exenta de dificultades, pero una familia que supo escuchar, discernir y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso es lo importante, porque si uno se acerca por ejemplo, el Evangelio de la infancia, vemos Lucas, algo que nos cuenta Mateo por allí, sobre la infancia de Jesús, incluso desde el anuncio, fue algo difícil para José y para María también. Cuando José quiso dejar a María en secreto, dejarla embarazada e irse, en una situación difícil porque lo que pasó. Cuando tuvo que ir allá al censo y llega el momento del alumbramiento y no encontraba un lugar para que su esposa diera a luz.
Y así cuando llegaron los magos, llegaron los sabios allá al templo de Herodes, que preguntó dónde está el rey que ha nacido, vimos surgir su estrella y venimos a adorarlo, resulta que luego están buscando al niño para matarlo. Y así muchos momentos que recoge el Evangelio, los Evangelios, cuando lo presenta donde Simeón, y empieza Simeón con esa profecía que este va a ser piedra de tropiezo para uno, para que caiga uno, se levante en otro, una bandera discutida, y habla de María, que una espada va a atravesar su alma, y luego cuando a los 12 años se extravía, se pierde, una familia que tuvo que huir a Egipto, una familia migrante amenazada de muerte. No es algo que porque sea la familia de la Santísima Trinidad o la familia de José, Jesús y María, que la familia, el modelo de familia de Nazaret, la Sagrada Familia, también estuvo experimentando todo tipo de problemas. Quizás usted en este momento también está experimentando problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, problemas de vicio en un miembro de la familia, droga, alcoholismo en general, drogadicción, cualquier tipo de drogadicción, ludopatía. Hay gente que experimentan todo tipo de dificultades, pero no es algo que le pasa a usted solamente. El tema está en saber escuchar a Dios. Dice que José era un hombre bueno, un hombre justo, un hombre santo, pero que también sabía escuchar, discernir y obedecer. Pero para poder escuchar, obedecer y discernir, tiene que tener una relación con Dios y saber escuchar. Algo interesante que me quedo analizando, que José, cuando huye y van a matar al niño, dice, alguna gente, por ahí leí un libro hace un tiempo, que Dios, ¿por qué Dios solamente le reveló a José que iba a matar al niño y él se fue y dejó que todo el mundo muriera? Los otros niños, Raquel llora desconsolada porque su hijo ha muerto. No, pasa que muchas veces nosotros no dejamos espacio para escuchar y discernir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere en este momento concreto? Nosotros le pedimos a Dios, Señor, dame una luz, dame como un signo, una señal, si esto es lo correcto o no, o qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer en este momento, cuál es lo que hay que hacer. Y la gente muchas veces acude, va donde el sacerdote, va a pedirle una orientación, pero cuando uno escucha toda lo que trae la persona, y uno va haciendo un discernimiento de una manera neutral, diríamos, no me inclino ni hacia aquí ni hacia allá, yo simplemente, o el padre simplemente, va a escuchar y orientar. Pero muchas veces no, la persona va decidida que va a hacer esto o aquello, solamente está buscando a un sacerdote que le confirme, que le apruebe y le diga que efectivamente eso que la persona ya ha decidido es lo correcto. Y mientras no le diga que eso es lo correcto, seguirá buscando por allí a alguien que le corrobore que lo que va a hacer o decir es lo que debe hacer. Porque de repente, si en el camino no le sale bien la cosa, le va a decir, no, fue el padre que me aconsejó. Pero si le va bien, de repente, bueno, tomé una buena decisión, dirá entonces. ¿Por qué? Porque yo lo decidí. Y allí, ¿no? Viendo eso a nivel general, también la iglesia es presentada como familia de Dios. No nacidos de la sangre, ni del concurso humano, sino nacidos del Espíritu Santo. Ya le decía Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. A nacer, ¿cómo voy ahora después de viejo a entrar en el vientre materno? Entonces no se entiende. Somos una familia que hemos nacido
en la pila bautismal. Somos nada más y nada menos que por filiación divina hijos de Dios. En consecuencia, la iglesia es la familia de Dios, una familia que aunque tenga a Dios por Padre, todos nosotros como hijos no siempre estamos alineados con lo que el Señor nos pide. Recuerde que la iglesia es la familia de Dios. Y en una familia hay distintas opiniones, hay distintas formas de ser, y lo importante es respetarnos y poder vivir. Decía el Papa Francisco allá en Filadelfia, cuando hizo esta gira por acá, por América, que no hay familia perfecta. No hay papá perfecto, no hay mamá perfecta, no hay hijo perfecto, no hay nieto perfecto. De pronto favorito sí, pero perfecto no. No hay tampoco, dice, suegra perfecta, ni suegro perfecto, ni yerno ni nuera perfectos. En cualquiera de los mejores hogares, usted ve por ahí volar los platos, las cucharas, las pailas, las sartenes, las vajillas. Suena por allá la bulla y el grito y la cosa, pero dice que, como dice el apóstol, la lectura, no lleguéis a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda enojados. No dejemos resquicio o espacio al demonio. Hacemos una primera pausa musical. Estamos compartiendo el tema La Iglesia, Familia de Dios, por Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. ¿Sabías que ahora donar a Radio María es más fácil que nunca? Sí, con Yapi puedes apoyar nuestra misión en segundos. Solo abre la app de Yapi, toca directorio y escribe Radio María. Elige el monto que deseas donar, confirma y listo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Así sigues ayudando a que la voz de la Virgen llegue a todos los rincones del país. Recuerda buscarnos en el directorio de Yapi como Radio María. Tu aporte hace la diferencia. Dona hoy mismo y juntos sigamos llevando el mensaje de paz y esperanza. Síguenos en las redes sociales. Bienvenidos a este espacio para rezar con el Papa en su red mundial de oración. Este mes pedimos para que la oración con la palabra de Dios sea alimento en nuestras vidas y fuente de esperanza en nuestras comunidades, ayudándonos a construir una iglesia más fraterna y misionera. Dispongámonos a este momento haciendo silencio y calmando el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos de vuelta, gracias por sintonizar Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa, en tu familia, allí donde te encuentres, que el Señor
siga bendiciendo, acompañando cada una de las actividades, cada uno de los momentos en familia. La familia, la iglesia como familia de Dios, estamos compartiendo, esa expresión ocupa un lugar central en la eclesiología contemporánea y en la reflexión pastoral de la iglesia, especialmente a partir del Concilio Vaticano II y también del magisterio de nuestra iglesia que peregrina en Latinoamérica. Esta imagen no es solo una metáfora, un recurso literario, así, sino una categoría, diríamos, teológicamente profunda que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, pero también desarrollada en la tradición viva de la iglesia y también concretamente en la misión evangelizadora. Hablar de la iglesia como familia de Dios implica afirmar una comunión de vida, fe y amor, fundada, como ya decíamos antes de la pausa, en la Trinidad, alimentada por los sacramentos y enviada al mundo como signo e instrumento del reino. Recuerde que la iglesia es sacramento universal de salvación. Importante, la iglesia como instrumento, mire que hablo de instrumento, medio de salvación. La iglesia como instrumento, medio de salvación para todo el mundo. Eso es importante porque a veces pensamos, bueno, que uno es el que da la salvación, tal da la salvación, el santo da la salvación, la Virgen da la salvación. Somos todos instrumentos, unos más que otros, pero lo importante es que reconozcamos la iglesia como familia de Dios. Y así entendiéramos o comprendiéramos bien, no habría tanta división, tantas sectas en nuestra propia iglesia desde dentro, ¿no? Porque a veces nos vamos formando nuestro propio pensamiento, nuestra propia forma de concebir las cosas. Y ayer hablaba algo importante, el Evangelio de San Juan. San Juan, esta semana, con el Evangelio de ayer, es como una transición de presentarnos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque recuerde que vamos a empezar la vida pública del Señor. Y a veces caemos en la tentación de concebir o de asumir a Cristo o a la iglesia desde mi conveniencia, desde lo que a mí me gustaría que fuera, desde donde yo más me siento cómodo. Y a veces nosotros como sacerdotes podemos caer en la tentación de presentar una iglesia o a Cristo, acomodándolos tanto a Cristo como a la iglesia, digamos, a la conveniencia, así como yo decía ya en la misa, como con anestesia, ¿no? A veces, cuando uno va a una cirugía o se va a hacer una extracción de un diente, de una muela, normalmente, diríamos, a nadie le sacan una pieza del diente de la muela sin anestesia. No sé si usted sería capaz de soportar la extracción de una muela. Algún odontólogo por ahí que me escucha, ¿será posible no sentir dolor, sacarla así? No sé, muchas veces nosotros presentamos a Cristo, ponemos primero la anestesia, así como con bonito, así, ¿no? Dice que cuando Juan presenta a Cristo, lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es, dice, aquel de quien yo he dicho, he hablado, ¿no? Y empieza a decir, yo no lo conocía, dice el Evangelio, yo no lo conocía, pero aquel que me mandó a bautizar me dijo, aquel sobre quien se posa el Espíritu, ese es el Hijo de Dios, ese es el Mesías. Y yo lo vi, dice, yo lo vi,
No es que me echaron el cuento, no es que me dijeron por ahí, no es que yo lo leí por ahí un mensaje, una cadena que mandaron, no, yo lo vi. Y yo sé que Él es el Hijo de Dios, el que hay que seguir. Interesante, porque a veces nosotros igual presentamos la iglesia, una iglesia, sí, claro, que acoge a todos, pero que acoge al pecador, invitándolo a la conversión. Una familia hay de todo. Hay de todo, hay todo tipo de personas en una familia. Yo no sé si su familia, ¿cómo decir? ¿Cuál es la mejor familia? Te puedo decir, la mía es la mejor. Los hijos más bonitos eso son mis hijos, dirá una madre o un padre. Los nietos más bonitos son mis nietos, dirá una abuela o un abuelo. Pero si nos vamos a la verdad del asunto, a la realidad de cada persona, ahí nos encontramos muchísimas cosas revolviendo, nos encontraremos con situaciones difíciles. Así como nos presenta la genealogía del Señor, estas 14 generaciones, 14 y 14, va sumando las generaciones y ahí hay de todo. Hay prostitutas, hay asesinos, hay extranjeros, idólatras, hay adúlteros. También eso puede que haya en nuestra familia. Homosexuales, lesbianas, hay borrachos, hay asesinos, hay ladrones, ludópatas, hay de todo tipo de personas. ¿Dejará eso por ser familia de Dios? Es decir, la iglesia es una familia que acoge a todos e invita a la conversión. Eso es lo interesante, es acoger a todos para invitarlos a la conversión. El Señor acoge al pecador para que se convierta, para que comprenda, no es un falso irenismo, una cosa, sino no es asumir, acoger a todos por igual, como Jesús lo hizo. Jesús dice, no son los sanos los que necesitan del médico, son los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que no necesitan de la conversión. En resumen, el Señor ha venido por mí y por usted. Ya decía el Papa, la iglesia es un hospital donde van los enfermos. Y aquí vamos viendo, según el Antiguo Testamento, Dios se revela como Padre que elige y forma un pueblo. Israel no es una mera asociación religiosa, sino una comunidad convocada por Dios para vivir en alianza con Él. No es ahí un clan, no es ahí un gueto, es una comunidad convocada, llamada, elegida por Dios para vivir en alianza con Él. Tú serás mi pueblo, dice, y yo seré tu Dios. Ahí está el vínculo de la alianza. Nos dice Jeremías 31-33, esa frasecita bien bonita. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Jeremías 31-33. La experiencia del Éxodo, por ejemplo, cuando vemos esa experiencia, la alianza del Sinaí y la vida tribal muestran una estructura familiar y comunitaria, donde la fe se transmite de generación en generación. Ahí vemos Deuteronomio 6:4-9. Dios educa a su pueblo como un padre a su hijo, como encontramos en Oseas 11 en adelante. Qué hermoso eso, que no es algo así sacado de los cabellos, de los pelos, así, no, es una elección. Dios elige a un pueblo, lo hace su pueblo, lo hace para él su Dios. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ya decía, además, mi familia y yo seguiremos al Señor. Pero también en el Nuevo Testamento, Jesús revela plenamente a Dios como Padre y funda una nueva familia basada, como decíamos al principio, no en la sangre, sino en la fe y el seguimiento. Nos dice, por ejemplo, el texto de Mateo 12:50, el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Se da cuenta que ya
la familia no está ligada solamente a los vínculos sanguíneos o de raza o de política o de tribu, ¿no? Ahora la familia del Señor la formamos todos, los que cumplimos la voluntad de Dios. Ese se convierte entonces en hermano, hermana y madre. De esta manera también la iglesia nace, digamos, de la Pascua de Cristo, el don del Espíritu Santo, y San Pablo dice, la describe, una nueva como familia de Dios. Efesios 2:19, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros o advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No somos huérfanos por allí que andamos por el mundo, ¿no? Ahí dice, yo me siento sola, me siento triste, no sé qué hacer. No, usted está integrado, vinculado a una familia, y la familia de Dios. Efesios 2:19 dice, no somos extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, la comunidad cristiana primitiva, volvemos al inicio, vive como una familia, perseverando en la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y las oraciones. Perseveraban. No es que uno empieza por ahí, lo prometo, Señor, este año sí voy a ir a misa todos los domingos. Ya van estos domingos y ya se le olvidó, ya no fue, ya se le dio pereza. Y aquí está entonces eso, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42 al 47. La comunidad cristiana primitiva vive así, como una familia perseverando en la enseñanza de los apóstoles, el querigma, todo aquello, la comunión, la fracción del pan y las oraciones, viviendo todo eso en el amor. Miren cómo se aman. ¿Qué dirán de nosotros los cristianos católicos, los que no son cristianos? Miren cómo se aman, o mire cómo se odian, cómo se hacen daño entre ellos mismos, cómo se pelean entre ellos. Y ahí nos vamos, ¿no? Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica lo presenta también la Iglesia como familia de Dios. Es importante, el catecismo dice o recoge esta visión al presentar la Iglesia como comunión. La Iglesia es la familia de Dios, nos dice 1655, también el 2204. El catecismo subraya que la Iglesia es pueblo convocado por el Padre, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Y eso somos nosotros por el bautismo también. Nosotros por el bautismo somos templo del Espíritu Santo, familia de Dios en general. Así que bueno, hacemos una segunda pausa musical. Usted puede enviarnos su reporte de sintonía al 6633-6087, 6633-6087, o escribirnos allí al YouTube de Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. Bienvenidos a este espacio para rezar con el Papa en su red mundial de oración. Este mes pedimos para que la oración con la palabra de Dios sea alimento en nuestras vidas y fuente de esperanza en nuestras comunidades, ayudándonos a construir una iglesia más fraterna y misionera. Dispongámonos a este momento haciendo silencio y calmando el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor Jesús, palabra viva del Padre, en ti encontramos la luz que guía nuestros pasos. Sabemos que el corazón humano vive inquieto, hambriento de sentido, y solo tu Evangelio puede darle descanso y plenitud. Enséñanos a escucharte cada día en las Escrituras, a dejarnos interpelar por tu voz y a discernir nuestras decisiones desde la cercanía a tu corazón. Que tu palabra sea alimento en el cansancio, esperanza en la oscuridad y fortaleza en nuestras comunidades. Señor, que nunca falte en nuestros labios ni en nuestro corazón la palabra que nos hace hijos y hermanos, discípulos y misioneros de tu reino. Haznos una iglesia que ora con la palabra, que se edifica en ella y la comparte con alegría, para que en cada persona renazca la esperanza de un mundo nuevo. En la sombra más fría. Estamos de vuelta en la recta final de este espacio. Ánimo, no tengas miedo, hombre. La gente es miedosa a veces. Se espanta con la misma sombra de ella. Ve la sombra y se asusta. Y así que saludos a toda la gente que está en sintonía de Radio María Panamá a esta hora de la mañana. Todos los que siguen acá por el YouTube, gracias. Usted puede seguir enviando sus saludos allí, o reporte de sintonía, o aporte al tema, la iglesia como familia de Dios. Yo sé que, claro, está la imperfección de nosotros mismos, que se une en la familia. Siempre uno quisiera que todo estuviera como alineado, todo, que, por ejemplo, si usted, la abuelita o el abuelito, el papá o la mamá, que todos vayan a misa, que todos traten de buscar el camino del Señor, va a pelear y a batallar. Ya el abuelito se pone triste porque ya no puede ir a la misa y sus hijos son dormilones, no lo quieren llevar a la misa y se quedan ahí sentaditos, vestidos, con ganas de ir a misa, se levantan temprano y como nadie los puede llevar, ahí sufren todo el día pensando ahí que no fui a la misa, que no fui a la misa, que no fui a la misa. Y bueno, eso sucede muchas veces. Los problemas familiares, las situaciones, pero recuerden que, bueno, el servicio por la radio y por la televisión de la Eucaristía es para personas, fue pensada, digamos, se hizo para las personas que no podían ir físicamente a la misa. Ahora todo el mundo se ha acomodado ahí acostado en la cama, desayunando y viendo la misa por la televisión. Ya fui a la misa. O por la radio, por el YouTube, misas enlatadas. Yo digo misas enlatadas porque son misas ya, por ejemplo, están ahí en el YouTube desde el sábado en la tarde, la veo por ahí, no pude ver el domingo, la voy a mirar el lunes. La misa de ayer, como no pude porque me estuve todo el día durmiendo, ahora voy a verla un ratico aquí ahí mientras estoy haciendo el trabajo, viendo los papeles, arreglando esto, aquello, estoy viendo la misa. O escuchando la misa así de pedacito por pedacito. Así que esto sucede muchas veces. La familia no es una familia perfecta, pero hacia la perfección. Estas imágenes convergen en la idea de familia, donde cada bautizado es hijo en el Hijo, hermano de los demás y corresponsable de la misión común. La iglesia doméstica, la familia cristiana, es considerada la primera expresión concreta de esta gran familia eclesial. Nos dice el catecismo
numeral 1656, por allí en adelante. Claro, ya el Concilio Vaticano II, sobre todo en Lumen Gentium, Dios quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente, sino constituyéndolos en un pueblo. Un pueblo que pasó por momentos difíciles, como también pasamos nosotros, la familia nueva de Dios. Pasamos por la esclavitud del pecado, por la liberación, pero ni así aprendemos. Somos de cabeza dura, de dura cerviz. Esta visión resalta, por una parte, la igualdad fundamental de todos los bautizados. Ayer también saludamos a la gente allá en la parroquia La Transfiguración, allá en Santa Librada, allá el párroco, el padre Manuel Mann. Allá yo compartía estos días, este domingo y el domingo pasado, bautismo del Señor, que muchos santos, cuando llegaban a su parroquia de origen, donde se habían bautizado, había una pila bautismal. Y ellos decían, ahí junto a la pila bautismal, aquí nací para la vida eterna, aquí nací para Dios. Aquí, bueno, pues cuando uno nace de nuestra madre, uno nace en ese aspecto de, claro, uno nace, crece, se realiza y busca la trascendencia. Pero en la pila bautismal, nosotros nacemos para Dios, para la vida eterna. Claro, hay muchas capillas, muchos lugares donde lo que encontramos por ahí, un platón donde se pelan las yucas, o ahí pelaron la gallina en la mañana para el sancocho, la limpian, la llenan de agua y bueno, es multiuso. Una vasijita por ahí de cualquier cosa, o con la mano echamos ahí a la cabeza del niño el agua, te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el lugar donde está la pila bautismal, cada vez que entramos a la parroquia, al templo allí, al aula litúrgica, deberíamos mirar la pila bautismal y decir, allí yo nací para la vida eterna, para ser hijo e hija de Dios. Y recordar eso todos los domingos, todas las veces que voy a misa, recordarme que yo soy de la familia de Dios y que todos los que estamos en ese lugar somos hermanos. Ya también lo que llamamos la diversidad de carismas y ministerios en una sola iglesia como familia de Dios. Y también está la vocación universal a la santidad que nos habla Lumen Gentium 39 al 42. O sea, la iglesia como familia de Dios es una comunión orgánica donde la autoridad se vive como servicio y la vida cristiana se expresa en la corresponsabilidad y la fraternidad. Amo a Dios y todo hombre es mi hermano. Entonces ahí desde la eclesiología también contemporánea, muchos autores, hay Congar, el mismo Papa Ratzinger, Papa Benedicto, Henry de Lubac, toda esta gente ha profundizado en la dimensión comunitaria de la iglesia. Se destacan, que la iglesia no es una estructura meramente jurídica, sino un ministerio de comunión que nace del amor trinitario, lo que hablábamos al principio. O sea, la iglesia, familia, refleja la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y está llamada a ser signo visible de esa comunión en medio del mundo, especialmente en contextos de fragmentación social y cultural. Hay que dar razón en nuestra fe, con el testimonio, con nuestra vida. Ya, por ejemplo, los documentos más antiguos de las conferencias del episcopado latinoamericano, como Río de Janeiro, sientan bases pastorales importantes, destacando la necesidad de una iglesia más cercana, catequética y misionera, con fuerte sentido comunitario. Una iglesia evangelizada, no solamente sacramentalizada, sino una iglesia evangelizada, evangelizada y evangelizadora. También podemos encontrar en Medellín, el 68, aplica el Vaticano II a la realidad latinoamericana,
presenta a la iglesia como una comunidad cercana a los pobres y comprometida con la justicia. Dice uno de los numerales, la iglesia debe hacerse solidaria con los pobres y vivir con ellos como familia. Claro, una cosa es vivir con y una cosa es visitar de vez en cuando. Y también Puebla habla la imagen de la iglesia familia de Dios. La iglesia quiere ser casa y escuela de comunión. Eso es bonito, casa y escuela. Se subraya la opción preferencial por los más desfavorecidos y el protagonismo de la comunidad eclesial de base como expresión de vida familiar de la iglesia. Y por allí también Santo Domingo habla de la nueva evangelización, afirmando que solo una iglesia vivida como familia puede transmitir la fe de manera creíble, especialmente a las nuevas generaciones, que pide siempre signo, dime, explíqueme cómo es esto. Y qué bueno es cuando vamos en familia a vivir la fe en la iglesia. Así que bueno, por aquí nos han llegado unos mensajes que vamos a dar lectura. Saludos Marlene Mosquera, saludos cordiales. Delfina Hernández, saludos para usted. Alfredo Reyes, buen día, Padre, feliz y bendecida semana para todos, gracias. Acá también saludos a su familia Aguilar Pérez, saludos cordiales. Así que por acá nos saludan la gente, saludos cordiales. Aquí por acá también. Así que saludos a todos los que están en sintonía de Radio María. Gracias por sintonizarnos, que Dios les... Saludos por acá, vamos... por acá, dice acá, buen día Padre, bendiciones para usted y todo su equipo de trabajo desde La Chorrera, señora Delia, Ricardo y también Sheila, saludos para usted, Dios le bendiga grandemente. Buenos días Padre Oriel, denos su bendición, saludos para María Isabela, familia Marón, saludos cordiales para usted. Por acá también buenos días Padre, en sintonía Frontera, acá mañana caliente, por aquí, saludos a todos. La audiencia, gracias a las 19 días de 2026, Teófilo Olaya. Nota de voz por allí, adelante, escuchemos. Gracias a todos en Radio María, en momentos de dificultad, que Dios está con nosotros, Radio María nos los recuerda. Muchas gracias desde Colina Dorazol, la familia Santa María agradece que siempre escuchan nuestros mensajes y nos contestan. Muchas bendiciones al Padre Oriel y a todos en Radio María. Dios me los bendiga. En cuanto pueda tendrán mi colaboración pronto. Me pase bien, Padre Oriel, en este programa No Tengas Miedo en el Colón 3, día hermoso de sol. También esta semana pasa mucha lluvia, pero la lluvia es importante. Nuestro cuerpo está conformado con mucha agua. Sin ello nos deshidratamos, colapsa la tierra. En fin, que siga la lluvia, porque es lluvia de bendiciones. También Pedro Díaz, todo oyente de Radio María. Sigamos donando en el Colón C3, este lunes de la segunda semana del tiempo ordinario, para hacer la voluntad del Señor, como habla el Evangelio de hoy. Odres nuevos con vinos nuevos. Remiendo, no. Todo tiene que ser no, si no se revienta. Así debe ser nuestra alma de conversión en este tiempo que Jesús nos enseña su palabra, que es pan vivo bajado del cielo. C3. Saludos, gracias. También saludamos, bueno, ayer estuvimos por allá después de la misa acá en Santa Librada, 7 de la mañana, 9:30. Pasamos allá a la actividad que había, pero también en ese sentido pasamos a la Feria del Lago allá en Alajuela, Chilibre. Saludamos a todo el Padre Román y todo el equipo que estuvo celebrando durante estos 3 días. Ahí pasamos por ahí un momento. Hay mucha gente que reporta sintonía, oyente de Radio María, así que gracias a toda la gente del Lago, Alajuela, a todas las comunidades. Conocimos por ahí mucha gente que sintoniza Radio María, así que le mandamos saludos. Allá la gente en Pradera de San Lorenzo, Buenos Aires, Chilibre, por allá por Los Pinos, así toda la gente de las 30 y algo más comunidades que forman parte de esta comunidad de la parroquia Santa Cruz de Chilibre. Así que
bueno, esperamos que sigan respondiendo al Señor a esta tarea de la evangelización, que Cristo sea el centro y que deberá ser una familia cristiana, familia de Dios. Por aquí también saludamos Eduardo Emilio Fernández. Buenos días, hermanos en la fe. Magnífico este espacio de reflexión y actualización eclesial. Compadre Oriel, valoro muchísimo su aporte en cuanto a las realidades laborales y la influencia de la inteligencia artificial. Saludos para usted. Igualmente a Jorge Romero, saludos desde México. ¡Viva Cristo Rey! Dice, saludos. Y la Virgen María, saludos, bendiciones. Ramón García de la Cruz, saludos, bendiciones para usted. Dios le bendiga y le guarde grande, grande y ricamente. Así que nuevamente saludamos a todos los oyentes, donantes y voluntarios de Radio María Panamá. Por allá nos encontramos con la familia de don Víctor, don Felipe y Margarita. Saludos cordiales, bendiciones. Así que bueno, Dios les bendiga. Vamos a ver un texto bíblico que nos ayude a reflexionar como la iglesia, familia de Dios, la gran familia que somos, la iglesia como la familia de Dios. Busquemos entonces lápiz, pluma, bolígrafo, carbón, así debe ser el carbón ahí que no encontramos el bolígrafo y ahí apuntamos rapidito. Así que busquemos Deuteronomio 6 del 4 al 9. Deuteronomio 6 del 4 al 9. Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Mateo 12, 50. Mateo 12, 50. Deuteronomio 6, 4, 9. Jeremías 31, 33. Mateo 12, 50. Hermanos, gracias por sus donaciones. Gracias por sus oraciones. Que Dios les siga bendiciendo grandemente a todos y a cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la sombra más fría, Él camina conmigo. Aunque tiemble mi alma, Él es mi abrigo. Cuando el miedo murmura palabras al viento, su voz calma todo tormento. Jesús siempre está, no temeré. Y así finaliza el programa Ánimo, no tengas miedo, conducido por nuestro director de programación, el Padre Oriel Concepción. Recuerda que este programa se transmite de lunes a viernes a las 9 de la mañana y su repetición 11 de la noche.